de las fuentes del derecho romano, que significa de dónde se originó, de dónde se nutrió el derecho romano. Y es una materia, adelante, buenas noches, es una materia o un contenido que lo estaríamos desarrollando en 2 sesiones de clase. Es un tema bastante extenso y son las fuentes del derecho romano, que fundamentalmente vamos a ver como fuentes el jus, las civitas, la lex romana, la jurisprudencia, los edictos, los senado consultos, los rescriptos imperiales, el derecho provincial y el corpus juris civilis. En relación a la definición de fuente del derecho romano, son todas aquellas instituciones, fíjense, todas aquellas instituciones, formas de tomar decisiones y cuerpos normativos, que pueden ser códigos, que pueden ser edictos, que dieron lugar a lo que actualmente conocemos como derecho romano. Recordaremos ahora también que para los romanos lo usual era utilizar el término jus y us para definir y para nombrar o determinar al derecho. Porque la palabra derecho, que viene de la voz latina dereito o dirito, camino recto, que es la conducta justa del que sigue el camino recto, fue incorporado posteriormente. Porque al principio la palabra que para ellos tenía el equivalente de derecho era el jus. Pero también la definición del jus es casi la misma definición de derecho. Es lo mismo. Podríamos decir que son sinónimos. Se define como lo justo o el orden jurídicamente admitido, formulado por los jurisprudentes y que se realiza con base en los juicios de a cada quien lo que se merece. Una regulación del comportamiento humano lícito. Ese es el jus. Y de ahí se deriva terminología muy importante para el idioma, pero también terminología muy propia de nuestra carrera, como jurista, jurídico, justo, juridicidad, para mencionar algunos. El jus estuvo dividido fundamentalmente en jus civile y jus gentium, es decir, en derecho civil y derecho de gentes, que ya los definimos en clase anterior. Y como parte del derecho civil estaba el jus suffragii, que es el derecho al voto. El jus honorum, que es el derecho a ocupar magistraturas y consulados. El jus connubii, que es el derecho a contraer matrimonio, y el jus commercii, que es el derecho a comprar y vender. Los principios del jus están basados en el mores maiorum. Se recuerdan que el mores maiorum es el derecho consuetudinario, son las costumbres de los mayores o su modo de vivir
Y junto al jus aparece otro término que es la injura. La injura significa la ofensa, la contravención del jus, como la contravención a la ley. Es la injura. Entonces la injura tiene una consecuencia, que es el castigo o la venganza. Luego, en la evolución del jus, tomando como base que sus principios están en el mores maiorum, también le enriqueció de gran manera la jurisprudencia pontifical y la jurisprudencia laica. Y esa construcción que hicieron los jurisprudentes de interpretar la ley y de acomodarla a la realidad social fue lo que le dio sentido al conjunto de normas fundamentales de convivencia que tuvo la comunidad romana. También se puede tomar, además del mores maiorum, también se debe tomar en cuenta el jus quiritum, que era el derecho de los quirites. Y los quirites también son los descendientes de los fundadores de Roma. Es decir, que este derecho consuetudinario de los mores maiorum, a su vez, está formado en parte por el derecho de los quirites, que eran los descendientes de los fundadores de Roma y que se extiende hacia los quirites patricios, que recordarán, era la clase privilegiada dentro de la estructura social del pueblo de Roma. Y del jus quiritum pasó luego al jus civile romanorum, que es el derecho civil del pueblo y de toda la comunidad romana. Así como principia el derecho civil, estamos hablando de la etapa de los monarcas, estamos hablando de una etapa del derecho llamada arcaica y de una forma de gobierno de monarcas, 7 monarcas que enlistamos en unas primeras clases. Vemos que si el derecho está en esta época construido, formulado, resultó ser un derecho muy riguroso, un derecho muy violento. Y existían 2 actos de fuerza para los casos en los cuales se transgredía o se contravenía el jus. Y esos actos de fuerza era la vindicatio. Si alguien transgredía una disposición del jus, le eran recogidos sus bienes, una extinción de dominio. Eso es. Y también estaba otra forma más violenta
seguro que por transgresiones más graves, que era el manus iniectio, donde había apoderamiento sobre la misma persona. Recuerden que incluso por no pagar, los convertían en esclavos. Pero estamos hablando de un derecho que fue formulado hace 3000 años. Luego, otra fuente del derecho es la ciudad o las civitas. ¿Pero por qué la ciudad va a ser fuente de derecho? Bueno, porque la ciudad es una organización política primigenia que estableció el nacimiento de las instituciones jurídicas que permitieron el desarrollo del derecho romano. Y toda la jurisprudencia que crearon los jurisprudentes pontífices y los laicos fue ordenada es decir, sistematizada y adaptada al derecho civil. La pax es la paz. No sé qué tiene que ver con el derecho. Honestamente no sé. Luego encontramos que el emperador Augusto, ya eso fue en la etapa del imperio, que le dio a los jurisconsultos la facultad de crear derecho e interpretarlo. También dentro de las civitas se produce un fenómeno interesante y es la organización y la identificación del pueblo romano. La identificación del pueblo romano a través del nombre. ¿Se recuerdan ustedes que en las culturas antiguas a las personas se les conocía con un nombre, con el nombre de pila? ¿Alguien quisiera comentar este aspecto? ¿Recuerdan que en la Biblia, por ejemplo, menciónenme algunos nombres de la Biblia, pues? Abraham, José, Judas, Isaías, María, Moisés, Daniel, Bueno, perdón, Esther, está bien. Pero ¿qué observan ustedes en esta identificación de las personas? que no tienen apellido. solo un nombre. Que solamente tienen un nombre. Erika, adelante. gracias, licenciada. Buenas noches. No sé si tal vez se la preguntaba también por el lado de donde se determina de dónde eran las personas, por ejemplo, como con Jesús, que era Jesús de Nazaret. No sé si a eso es lo que se refiere, que llevaban como ese apellido, pero en realidad el apellido es como el lugar de procedencia. No, al contrario, casi todas las personas se identifican con su nombre de pila. Adicionalmente, para diferenciarlos utilizaban mucho el lugar de donde provenían. Eso es correcto, Eric.
Pero los romanos establecieron un nivel de 4, establecieron un nombre con 4 niveles, es decir, con 4 elementos, para que no hubiesen confusiones. Porque imagínense tantos Judas que hay en la Biblia, que uno a veces se confunde que si es el Judas no, este es el Judas Iscariote, este es el Judas primo de Jesús, no, este es el otro Judas que tal y tal. Se confunden. Aquí en el aeropuerto, ¿cuántas veces no ha pasado que hay un arraigo y la persona sorprendida porque no tiene ningún juicio en su contra? ¿Y qué si es un homónimo, un nombre igualito? Pero los romanos se cuidaron en eso porque ellos establecieron 4 elementos para el nombre, para que su población estuviera perfectamente identificada. Eligieron el pronomen, que es el nombre individual, el nomen, que es el apellido o el gentilicio de la familia común a la gens, el cognomen, que es de qué rama viene esa gens, y el agnomen, que es complementario y que es un sobrenombre individual derivado de alguna particularidad de la persona. De tal manera que en el texto les tengo yo un ejemplo. ¿Alguien puede buscar el ejemplo? Página 83. Habla de Marco Tulio Cicerón el Sabio. Marco Tulio Cicerón Marco Tulio. el Sabio. También yo suelo compartir otro ejemplo, que es Publio Cornelio Escipión el Africano. Publium Cornelius Escipio Africanus. Africanus fue un apodo que le puso el ejército por haber vencido al ejército de África. Su nombre de pila era Publio. El apellido o el gentilicio era de la gens de los Cornelios y de la rama de los Escipio. Las mujeres no tenían esa estructura en el nombre romano. Se les conocía únicamente por el apellido y se identificaban como Cornelia la Grande. Supónganse que eran 3 niñas: Cornelia la Grande, Cornelia la Mediana y Cornelia la Pequeña. Hasta en eso nos debe la historia. Y cuando se inventaron con la informática y la cibernética, cuando estructuraron las direcciones electrónicas y que fueran sitios seguros, utilizaron 4 niveles. Por eso es que está el nombre del usuario, 1, arroba, 2, la empresa que da el servicio, 3, y .com, un nombre común, un nombre común para todos. Y para que resultara seguro, utilizaron posiblemente imitando la seguridad que tuvo el nombre romano, el nombre compuesto de 4 elementos. Hoy en las legislaciones de Occidente, la nuestra, el nombre solo tiene 2 elementos: nombre de pila y apellidos. O nombres de pila si hay 2 y apellidos. Y eso es todo. ¿Algún comentario? Luego tenemos la lex romana o ley, que fue una forma más definida y precisa con la intervención de un legislador que dictaba leyes nuevas. La definición de lex es la declaración de potestad
que vinculaba tanto al que la daba como al que la aceptaba. Descomponiendo esta definición en sus elementos, vemos que la ley tiene que tener una declaración de potestad, es decir, por alguien que está facultado para darla. Que vincula quiere decir que obliga. ¿A quiénes? Al que la da y al que la acepta, que es quien tiene que cumplirla y obedecerla. Justiniano también definió que la ley es lo que el pueblo romano establece a propuesta de un magistrado senatorial con el cónsul. La clasificación de la ley romana fueron leyes públicas y leyes privadas. Lex privata, lex publicae. Ley privada, convenios o contratos entre particulares, aplicable a convenios o contratos entre particulares. Ley pública, se ocupó de aspectos relacionados con la ciudad. Derecho público, obviamente. Las partes de la ley, estimo decirles que son las mismas partes que tiene la ley, las leyes nuestras. La prescriptio, en la cual el magistrado exponía las razones por las que se proponía la ley. Y tenía la fecha en que se sometía a la aprobación. Es lo que nuestras leyes se les llama considerandos. En los considerandos se expone la razón, la necesidad de promulgar determinada ley. La rogatio es el texto o el cuerpo de la ley. Es la parte más importante de la ley. Es donde están las disposiciones legales. Es lo que nosotros le llamamos los artículos. Y la sanctio, que es la sanción, que es la declaración de que la ley no violaba los derechos de la plebe. Porque de lo contrario, si no, una ley no tenía la sanción, era una ley que no tiene validez. Las leyes en Guatemala, según el procedimiento de ley, tienen que ser sancionadas. Ya en época posterior se le da nombre genérico de leyes a todas las disposiciones, siempre y cuando emanaran de autoridades constituidas, en oposición al jus, porque en el jus eran las opiniones y el estudio de los particulares, que eran los jurisprudentes. También dentro de las clases de leyes de los romanos estaban las leyes perfectas, que no necesitaban la intervención del pretor para ser cumplidas, porque si se contravenía el derecho en una ley perfecta, la sanción era la anulación del acto violatorio, operaba de pleno derecho. Es decir, que el acto no era válido si estaba infringiendo una ley, sencillamente infringió la ley, el acto no es válido. No se necesitaba declaración. Luego estaban las leyes imperfectas que sí necesitaban la intervención de un magistrado para hacer cumplir la ley. Si alguien nos debe una cantidad de dinero en Roma y aquí ahora, hay que acudir para que el juez haga cumplir el derecho. Se acude por medio de la acción para pedir
que se nos pague lo que se nos debe por medio de la acción. Y habían leyes menos que perfectas, que eran aquellas leyes que imponían una sanción para aquel que las contravenía, pero que aunque el culpable fuese castigado, el resultado del acto violatorio no desaparecía. Si una persona se había robado unos caballos y los caballos habían desaparecido, el hecho del castigo y del resarcimiento también de pagar una cantidad no hacían que el delito desapareciera. Luego encontramos que como ejemplo de ley tenemos la más importante, que es la ley de las 12 tablas. Se le atribuye al senador Terentilio Arza, que propuso una ley escrita para toda la ciudadanía romana. Y esta fue la ley de las 12 tablas, que data del año 450 o 451 antes de Cristo. Es la primera vez que los romanos tienen una constitución estable para toda la comunidad. Es un conjunto de leyes. Mandaron a 10 decemviros, que recuerden que solo podían ser los patricios y que eran magistraturas extraordinarias, a Grecia, con Licurgo y con Solón, que eran los legisladores famosos, lo mejor que había en aquella época. Y después de que fueron a aprender y capacitarse, regresaron y redactaron la ley de las 12 tablas, pero que solo eran 10. Sin embargo, más adelante, en la magistratura de Apio Claudio, se dictaron 2 tablas más que se les llamaron las tablas inicuas, porque vinieron a restarles derechos a los plebeyos. Y eso provocó también que depusieran a Apio Claudio. La ley de las 12 tablas fue escrita en bronce y en madera y se exponía en el foro romano. Fue la certeza del derecho con normas escritas para ambas clases sociales. Es la tutela del Estado por medio de la ley de las 12 tablas, y se recuerdan que fue la codificación del derecho consuetudinario, pero también es la legislación que trajo el equilibrio entre las dos clases sociales que siempre fueron antagónicas. La ley de las 12 tablas contenía la prohibición, la derogación de la prohibición de que se casaran personas patricias con personas plebeyas. Y en sus libros, que realmente era una ley muy completa, trajo disposiciones sobre la organización judicial y el juicio civil, la ejecución de los deudores que no pagaban, es decir, deudores insolventes, la patria potestad, la tutela, el derecho de sucesión o de las herencias, derecho de propiedad, servidumbre, disposiciones de derecho público,
que se recuerdan que es ese derecho que regulaba los intereses entre el Estado y los particulares, y la organización y la administración del Estado. Y también regulaba determinadas relaciones con los pueblos enemigos. Y otra cuestión importante que tuvo es que en derecho penal trajo lo que se denomina la ley del talión, que ustedes seguramente la han oído, porque es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Y que, dicho así, se oye muy violenta, pero en realidad la ley del talión significa que en la ley de las 12 tablas se trajo y evolucionó la proporcionalidad de la pena, porque a una persona que sustrae una gallina o que se roba una gallina, no se le va a imponer la pena de muerte, porque el mal causado no es para tanto. Pero si una persona mata a otra persona, pues posiblemente las legislaciones anteriores establecieron casi siempre pena de muerte, o 50 años, o 30 años, 40 años de prisión en las diferentes legislaciones. Entonces vean ustedes que ojo por ojo y diente por diente significa proporcionalidad de la pena. No es malo. La ley de talión fue una humanización del derecho tan violento que era el jus en la etapa arcaica. Y la ley de las 12 tablas se mantuvo vigente gracias a la interpretación que no solo la explicaba, sino que la complementaba, la desarrollaba y cambiaba su texto cuando era necesario para poder estar a tono, para poder estar acorde a las nuevas necesidades jurídicas y a la realidad social que imponía el momento de Roma, cada momento de Roma. Se consideraba que todo lo que dimanaba de la ley de las 12 tablas era legítimo. Y también asumimos y podemos decir, los textos lo dicen así también los estudiosos, que ninguna de sus disposiciones fue expresamente derogada, por lo que se asume que estuvieron vigentes hasta el 565 después de Cristo. Si fue promulgada en el 450 antes de Cristo y fue derogada en el 565 después de Cristo, imagínense cuántos años duró vigente la ley de las 12 tablas. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Por el momento, por mí no, licenciada, gracias. Muchas gracias, Yulisa. Gracias, licenciada. Por el momento todo claro para mí también. Gracias, Daniela. Muy bien. Todo claro, licenciada, gracias.
Podría decirse que sí, Juan José, que la ley de las 12 tablas es un prototipo de constitución. Y es que una ley estable, una ley fundamental que rige a un pueblo, pues es su constitución, e incluso, aunque no esté escrita, pero la ley escrita da más certeza. Luego tenemos la cuarta fuente del derecho, que es la jurisprudencia, que son las opiniones y resoluciones emitidas por los jurisconsultos, opiniones y respuestas, también podríamos decir, relacionadas con diversas cuestiones que se les planteaban por particulares o por magistrados. El jurisconsulto Ulpiano definió la jurisprudencia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, como la ciencia de lo justo e injusto. La jurisprudencia nació o se originó en la primera interpretación de la lex o la ley de las 12 tablas. Supone la racionalización del derecho civil porque en el momento en que se interpreta una ley hay que elaborar todo un proceso intelectual. Y se le llamó jurisprudencia porque tomando como base el derecho civil, dictaminaban, los magistrados y jueces dictaminaban y resolvían los conflictos o las controversias, tomando como base las resoluciones anteriores. Significa que si un caso ya fue juzgado y se resolvió de tal o cual forma, el siguiente caso análogo, el siguiente caso de la misma categoría, tendrá que tener una resolución como la anterior. Y esos son los precedentes. Y ese es el sistema procedimental más exquisito, que está dotado de una lógica excepcional y que dio soluciones al derecho positivo formulado en el derecho romano. Y es la parte jurisprudencial por la que cambió el derecho inglés y que adoptaron sus colonias en Estados Unidos de Norteamérica. Esa es entonces la jurisprudencia, que hoy sigue siendo también una fuente del derecho que se puede invocar para que nos resuelvan en el mismo sentido que el anterior. Los jurisprudentes tenían la responsa, que es la respuesta, y además respondían bajo su responsabilidad. Y la responsa son las respuestas de los prudentes, son sus decisiones y opiniones de aquellos a quienes les estaba permitido establecer el derecho, porque se recuerdan que hace un momento les decía
que Augusto en el imperio les dio la facultad legal para que pudieran emitir en el Principado, emitir sus opiniones, y eso se convertía en ley. Julissa, a tu pregunta, a tu comentario, las 12 tablas no es como nuestra Constitución. Es una Constitución de hace 3000 años, pero ahora las constituciones han evolucionado, y recuerden que están muy bien estructuradas, con una parte dogmática y una parte orgánica. Pero sí, como dice Juan José, es el antecedente. Sí, algo así quise explicar, licenciada, que lo entiendo como que la ley de antes, o sea, es como nuestra, o sea, ahora es más actualizada, con muchísimas, más amplia, pero en aquel tiempo se podría decir que las 12 tablas era como la ley de nosotros ahora, pero en aquel tiempo, o sea, con sus regímenes y toda la cuestión. A eso me refería, licenciada, no sé si me voy a entender, perdón. No, sí, no, claro, sí, tienes razón, toda la razón. Con esa aclaración, sí, toda la razón. Pues toda esta se le llamó, a toda esta se le llamó primera jurisprudencia, y en la evolución de la jurisprudencia tuvo mucho que ver algunos jurisprudentes importantes como Tiberio Curuniano, porque él fue el primer pontífice máximo, plebeyo. Implantó la enseñanza del derecho para que se democratizara en Roma, porque la enseñanza del derecho era privada y por lo tanto solamente las personas adineradas tenían acceso a él, y sobre todo pues las clases aristocráticas y nobles. Luego Sexto Aelio Peto Cato, que escribió una obra llamada La Tripartita, compuesta en 3 partes, obviamente. La primera expone la ley de las 12 tablas. En la segunda parte tiene la interpretación de la ley, y en la tercera parte, cuáles son las acciones y los procedimientos a seguir para poder hacer valer el derecho que estaba escrito en la ley de las 12 tablas. También Quinto Mucio Scaevola, que utilizando el método de la dialéctica aristotélica, elaboró una exposición sistematizada del derecho civil en 18 libros, divididos en 4 títulos. Y esos títulos son personas, cosas o bienes, herencia y obligaciones. Y esa es la estructura que tienen los códigos actuales, civiles actuales de Occidente. Es el plan de derecho civil. Es el plan de derecho romano del derecho civil, y que pasó hasta el Corpus Juris Civilis de Justiniano. Luego hay otra jurisprudencia que se le llama la jurisprudencia alta, porque fue cuando la jurisprudencia alcanzó sus niveles más altos y cuando se independizó la ciencia jurídica para actuar en relación de otras disciplinas como la filosofía, así como aparece hasta nuestros días como una ciencia independiente. Y es cuando
floreció de manera extraordinaria toda la terminología jurídica. Todos esos términos que encontramos ahora en nuestro derecho privado y las instituciones de derecho privado, desde la persona individual hasta la sociedad anónima, pasando por la familia, la propiedad y el derecho de sucesión y los testamentos, fue esta la época en donde de verdad floreció todo ese derecho. Los jurisprudentes eran personas sabias, personas estudiosas, eran los intelectuales, eran los juristas de la época y tenían varias funciones. La del respondere, que le daban respuesta a cualquier consulta que les hacían los particulares, magistrados o jueces. El agere, que significa asesorar a sus clientes para adecuar el caso a los esquemas procesales y darles las normas aplicables para el juicio civil. De tal manera que si hoy una persona quisiera reclamar alimentos para una hija menor y va con un abogado, el abogado tiene que hacer una función del agere, porque le tiene que decir, esta pretensión la vamos a iniciar, pero vamos a iniciar un juicio por la vía oral de alimentos, porque existen vías ordinarias, existen vías ejecutivas, pero ahí se tramitan otros asuntos. Si se tramita en la vía ordinaria la petición de alimentos, van a rechazarlo. Pues esa era la función del agere, que sus clientes utilizaran el esquema procesal propio. Tenían también el cabere o precaverse. No solamente garantizaban la adopción del esquema procesal, sino que además daba la protección contra consecuencias no deseadas. Cuando realizaban un contrato, por ejemplo, de compraventa, ¿cuál era el esquema que se tenía que utilizar? Evitaba que una persona cometiera errores en su relación con los particulares, por ejemplo, en el contrato, y entonces el jurisprudente le daba todas las recomendaciones de lo que tenía que hacer para evitar ser demandado con posterioridad, o que fuera declarado nulo la declaración de voluntad por faltar alguno de los requisitos. Imagínense si no firman un contrato. No tiene validez. Si no tiene expresión de la fecha y la hora. Si una compraventa no dice el precio. Todos esos detalles que van en una relación contractual entre particulares, la tenía que ver el jurisprudente, y se lo hacía saber a sus clientes para que su cliente se asegurara la conclusión del negocio
sin problemas. Y el escribere, que significaba, como les digo, eran los intelectuales de la época, pues, y habían evolucionado mucho desde Tiberio Curuniano en la enseñanza del derecho, que se convirtió en pública, y ya habían muchas facultades de derecho para entonces, pues también escribían textos para el estudio del derecho. Esta es la primera parte que hemos desarrollado sobre las fuentes del derecho romano. En próxima clase estaríamos analizando y haciendo una reseña de los edictos, los senadoconsultos, los rescriptos imperiales, el derecho provincial y sobre todo lo más importante, el corpus juris civilis, y vamos a ver que también una figura importante que se llaman las interpolaciones. Los plebiscitos también los vamos a ver. El plebiscito, la autoridad y la potestad. Y con ese tema estaríamos terminando las fuentes del derecho romano. Si tienen algún comentario, por favor. Erika, adelante. Solo una pregunta, disculpe. ¿Hasta qué parte va a ingresar en el primer parcial? Sería cuando terminemos las fuentes del derecho romano y que sería página 112. Le agradezco, muchas gracias. Significa eso, que el jueves estaríamos terminando el contenido. Para primer parcial. Página 112. Licenciada, perdone, con otra consulta. A los que nos examinamos de su retrasada de ciencia política, aún no ha subido notas, ¿verdad? No, aquí las tengo, pero las voy a subir. Es rapidito, las voy a subir porque he estado un poco complicada de tiempo, pero sí, no se preocupen, ya está todo listo solo para subirlas en las actas oficiales. Gracias, es que ya las he revisado, pero solo la de la sección E no aparece todavía. ¿Cómo? Es que ya he revisado donde dice de primer parcial de ciencia política, primera retrasada, y sí he visto, pero no aparece la de la sección E. Ah, es que no he subido ninguna. Ah, ok. Gracias, licenciada. Sí. Prometo que mañana, a ti te prometo, Pamela, mañana la subo hoy, aunque tenga que hacer más cosas. Está bien. Bueno, entonces les deseo muy feliz noche. Esto es todo por hoy. Buenas noches, licenciada. Mañana se me va al aire.